de Marketing Intelligence de Activa. ¿Está bien? Sí, está Catalina, bien. ¿cómo estás? Buenos ¿Cómo días. estás, Catalina? Muchas gracias. La tocaya. La tocaya. Dos Oye, catas. todo esto a propósito del 8M, ¿no es cierto? Que fue el pasado domingo, donde, fíjate que me estaba comentando Gonzalo Sagüesa de Consul, que lo entrevistamos recién, había mucho cuestionamiento en España porque no habían suspendido esa marcha, teniendo ya un brote en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, lo importante y lo que nos convoca en esta oportunidad es este estudio, Catalina, que nos gustaría conocer cuáles fueron las principales conclusiones. Sí, bueno, este es un estudio que nosotros realizamos en conjunto con una red global de empresas de estudios de mercado y de opinión. Por lo tanto, tenemos una percepción que abarca las distintas regiones y una mirada global respecto a las temáticas de género. Es una investigación cuantitativa de casi 30.000 entrevistados, por lo tanto, una muestra y un estudio súper grande. profundo. ¿Cuántos países? Exactamente. Casi 40 países participaron de la investigación. Harto. Exactamente. Del hemisferio occidental. De absolutamente todas las regiones. Eso es lo rico de este estudio, que tenemos la mirada de los distintos continentes y cómo ha ido evolucionando el progreso, avance de los temas de equidad de género. Vamos por eso, po. ¿Qué podemos sacar el limpio del estudio? Digamos? Mira, yo creo que una de las principales conclusiones, lamentablemente, tiene que ver con la posición relativa de Chile respecto del resto del mundo. Observamos en general que en el resto del mundo hay un avance, un progreso respecto de cómo se representa a la mujer en los distintos ámbitos, en el ámbito de la política, en el ámbito laboral, en el ámbito del hogar, en el ámbito de los medios de comunicación, por ejemplo. En general en el mundo hay un avance, un progreso. Y nosotros ¿no? estamos estancados, rezagados. Exactamente. En Chile, en algunos ámbitos estamos estancados respecto del año pasado, no existen progresos significativos a juicio de los chilenos. Incluso en algunos ámbitos también hay retroceso. ¿Ya? ¿En cuál hay retroceso, Catalina? Particularmente en las esferas sociales, en el ámbito social y en el ámbito de los medios de comunicación, hay una percepción de que la mirada de la mujer o del tema de la equidad de género tiene un retroceso respecto del año anterior. ¿Ya? Y aquí uno tiene que empezar a entender, bueno, ¿qué es lo que significa que exista un retroceso en este indicador? Significa no solamente que exista un rostro femenino en estos ámbitos, sino que los contenidos que se tocan en esta atmósfera, el tono que se utiliza, carece de el tono de la mirada de género. Ese es un poco el enfoque. Por otro lado, en el entorno político, en el entorno laboral y en el entorno del hogar, existe un estancamiento, es decir, no hay progreso, teniendo en consideración que en el resto del mundo sí existen avances en estas materias. Es decir, para ponerlo en simple, en el tema del hogar, la mujer sigue haciéndose cargo de lo que se ha hecho cargo de forma histórica. En Chile sí. En el tema del trabajo sigue habiendo la brecha salarial importante. Sí. En el tema educativo, ahora a propósito de las postulaciones, lo contábamos acá, nuevamente las mujeres no mostraron tampoco un avance en la elección de carreras que tengan del área científico, matemático, ingeniería, construcción, etcétera, sino que se fueron a las áreas tradicionales de la mujer, que son básicamente áreas de la salud y educación. Exactamente, sí. Básicamente los resultados del estudio son muy consistentes con la realidad y los datos indicadores numéricos ya más duros que nos entregan durante todo el año los distintos organismos. Entonces, la verdad que el diagnóstico es bastante pesimista en ese sentido, pero también es pesimista para la región. En general, Latinoamérica y nuestros países vecinos tienen un diagnóstico bastante compartido con el nuestro. Entonces, ¿Y es más cultural, crees tú, como idiosincrasia? Yo creo que sí, yo creo que hay un componente cultural importante. Cuando ya vayamos a ver las cifras que tienen que ver con violencia y con acoso, también se ve este diagnóstico pesimista. Chile, Perú, Argentina tienen las posiciones más críticas en ámbitos relacionados a violencia física, psicológica y acoso. ¿Y cómo estamos nosotros en términos de violencia? En términos de violencia, Chile lamentablemente muestra un aumento significativo en la violencia hacia la mujer respecto al año anterior, ¿ya? Mientras que a nivel global, si bien hay una mejora, esta no alcanza a ser significativa. Pero, por ejemplo, en el caso de Chile, las mujeres declaran que un 44% de ellas ha sufrido algún tipo de violencia durante el último año. Ya, no solamente física, sino puede ser verbal, psicológica. Sino que, exactamente. Ya. En el resto del mundo esa cifra es un 16%. Entonces estamos hablando de un 16% versus un 40 y tanto %. Sí. Entonces es mucho el gap en ese sentido. Ahora, ¿este estudio cuándo se realizó? Este estudio se realizó durante diciembre y enero de los últimos meses.
Ya, o sea, el levantamiento de la información. ¿crees tú que el contexto que está viviendo el país, donde hay mucha polarización, donde hay mucha demanda, hay mucha rabia acumulada, hay muchas cosas, muchos sentimientos dando vueltas en la cabeza de los chilenos, haya tocado un poquito este estudio? Bueno, el estudio de manera objetiva levanta percepciones post-estallido. Claro. Eso yo creo que es un hecho relevante para poder en el contexto. En el sentido de que la cabeza del chileno hoy día es como está todo mal. Por eso te lo pregunto, o sea, si crees que puede influir eso también, porque la diferencia es 16% del resto del mundo, con 44% en Chile, chuta, quiere decir que estamos... Sin embargo, el estamos el año pasado ese dato era 32, por lo tanto tampoco el tema Pero del es un salto importante. Exactamente. Entonces, evidentemente hay una mayor visibilidad del componente de la violencia en los medios de comunicación, se habla mucho más, evidentemente eso influye en la cifra, pero aún así la cifra previa ya era muy alta. Ya a 32 era alto, digamos. Exacto. Lo que pasa es que yo te lo preguntaba porque también esto puede estar trastocado por la serie de cosas que hemos visto también, o sea, denuncias de ocasiones en las comisarías o de violaciones y qué sé yo, en mujeres que son detenidas de repente con fuerza, no sé, por eso te lo preguntaba, digamos. Sí. O sea, en algún grado eso también puede permear en la cabeza de las personas, digamos. Podría permear, pero si nosotros vamos por ejemplo, al indicador de violencia sexual, que ahí también donde tuvimos varias noticias asociadas a eso, el indicador de acoso sexual se mantuvo estable respecto al año pasado. ¿Ya? Por lo tanto, en ese indicador no es el que se ve más afectado, sino que podría haberse visto podría también haber reflejado un aumento. Entonces ahí en el fondo donde uno tiene que estudiar, bueno, es solamente el indicador de violencia en general el que tiene esta alza que es más significativa. Estamos con Catalina Carreño, gerente de marketing de Intelligence de Activa, conversando sobre este estudio, ¿no? Donde se demuestra que un 44% de las mujeres chilenas declara haber experimentado algún tipo de violencia durante el último año. ¿Qué es lo que se ha demostrado, Catalina, que realmente mueve la aguja en este tipo de temas? Ya que las conclusiones de este estudio dan muestra de que estamos estancados en esta materia. Mira, yo creo que lo primero es dar visibilidad que la violencia permea a todos los estratos socioeconómicos, ¿ya? Eso es importante reconocer. Los estratos medios altos también se observa violencia en esos segmentos. ¿Y denuncian menos? Denuncian menos, sí, pero también existen segmentos de la población que son mucho más vulnerables, a pesar de tener además altos índices de violencia. Y esos son los segmentos, por ejemplo, de las mujeres más jóvenes, dueñas de casa, trabajos más ocasionales o no permanentes, informales, y menor acceso a la educación. Por lo tanto, entendiendo que es un problema transversal desde el punto de vista sociodemográfico, sí es necesario que las políticas estén muy bien orientadas a los segmentos que también son más vulnerables. Entonces, un tema tiene que ver con las herramientas hoy en día que existen disponibles para visibilizar estos problemas, pero también cuál es el nivel de compromiso y herramientas concretas que existen para poderles dar una solución. En términos de acoso sexual, ¿cómo estamos en América Latina y en Chile particularmente? Mira, en el caso de Latinoamérica también estamos dentro de las cifras más críticas dentro de todo el estudio global. Puntualmente en ese estudio es Perú el que tiene el indicador más alto. No obstante, sigue un indicador pesimista para Brasil, para Argentina y para nosotros. No ranqueamos en los 3 primeros, pero sí estamos dentro de los países con mayor nivel de violencia en ese sentido. Claro, Perú 32%, México 26%, Paraguay 23% y Chile está ahí. Cuarto lugar con un 23%. Exactamente. También. Entonces sigue estando dentro de un grupo de países donde la violencia es mucho más acentuada. Sí. Y ahí, vuelve a la palestra el tema como cultural. Que en Chile yo creo que, no sé, si es comparado con el resto de la región, tiene todavía más como trancas en esa materia. Bueno, sí, yo creo que evidentemente cuando uno empieza a hacer estos estudios orientados a entender un poco las problemáticas de la mujer, un tema que sale mucho es que la percepción de las mujeres dista mucho de la percepción de los hombres. Por ejemplo, si yo le pregunto a un hombre, ¿cuánto crees tú que es la percepción de violencia en la mujer? Te puede decir un número y ese número es 20 puntos por debajo de lo que es para la mujer. Entonces, estamos pensando en que las percepciones entre hombres y mujeres son muy distintas. Sideral. Entonces, al momento de crear políticas, si existen estas brechas de percepciones, evidentemente que también se ven reflejadas.
Entonces uno tiene que empezar a repensar todas las campañas y las políticas públicas, porque claramente nada de eso ha funcionado. Y la comunicación, la orientación, el tono de la comunicación, el mensaje detrás de la comunicación. Entonces, cuando existen estos gaps en las percepciones, evidentemente no se ve reflejada la percepción real de las mujeres y las problemáticas de la mujer. ¿En qué se nota? A ver, danos un ejemplo. Por ejemplo, algo súper que pasó recién el fin de semana. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las portadas de los diarios del domingo en la mañana. Sí. Entonces, si tú haces un pool de todos los diarios que tiene acceso toda la población y te das cuenta cuáles son los principales temas que se tocan en las portadas, te vas a dar cuenta de inmediato. O sea, en una portada está la camioneta de un por animador ejemplo, por ejemplo, en el día donde hay una conmemoración global de una problemática que en algunos países incluso se ha catalogado como uno de los peores, en el fondo, desafíos que tiene que enfrentar asociados a la violencia hacia la mujer. Entonces, ya eso que pasó hace un par de días atrás, te habla un poco de, bueno, ¿qué es lo que está pasando detrás del mensaje que se quiere entregar con esa comunicación? Eso es un ejemplo que pasó hace un par de días atrás nomás. Claro. Hay un ítem que también ha sido una demanda amplia de las mujeres y un desafío para la sociedad, que tiene que ver con la brecha salarial. Hemos discutido enormemente sobre estas cosas, ¿no? Que la maternidad, que efectivamente bueno, y se puede hablar también de lo que te decía recién, las carreras que eligen las mujeres o la inserción en el mercado laboral de las mujeres, que es bastante más reciente, entre comillas, y otro tipo de factores. ¿Cómo se mide la brecha salarial? También ha estado en cuestión. O sea, ¿la vamos a medir como global o vamos a ir a puesto por puesto, exacto, cargo por cargo, profesión por profesión, experiencia por experiencia, etcétera, etcétera? ¿Qué nos dice este estudio respecto de la brecha salarial? Respecto a la brecha salarial, en el caso de Chile, las mujeres perciben que a los hombres se les paga más, en una proporción más o menos, un 80% de las mujeres cree que a los hombres se les paga más por un mismo trabajo, ya, respecto a lo que se le paga a una mujer. Y eso es significativamente superior, en el fondo, a los promedios que son globales. Entonces, también vemos que hay un reconocimiento de la mujer de que, bueno, si a mí me van a pagar mucho menos por un mismo trabajo, ¿qué sentido de repente tiene analizar el trade-off que significa entrar al mercado laboral para una mujer? Que eso está en juego, el desarrollo familiar, quién cuida a tus hijos y una serie de otras problemáticas que siguen estando a cargo de la mujer. Aquí el estudio nos entrega que casi un 70% de las mujeres considera que el trabajo del hogar sigue estando en manos o en mayor proporción a cargo de las mujeres. Entonces, el tema laboral no puede analizarse por sí solo. No. O sea, tiene que analizarse en el contexto de que la mujer tiene otros roles al mismo tiempo. Sí. No, y cómo está armada la estructura, lo que hablábamos el otro día de la sala cuna, Sí, el acceso al cuidado de los hijos. Y que al todas final, las herramientas que se pongan a disposición de si ella. uno no en cuenta ese con sentido. una red de apoyo, no se puede No, trabajar. no es posible. Y Está así entonces como es. ahí está la clave de entender cuáles son estas necesidades de la mujer para poder entrar realmente al mercado laboral. Sí. Porque la mujer que entre en directorios no es suficiente. Porque en general quienes puedan acceder a mujeres que puedan acceder a directorio, esas redes de apoyo probablemente las tengan cubiertas. Claro. Sin embargo, una mujer que tuvo un acceso a una educación más precaria, en el fondo, no va a tener acceso a esas redes. Y ahí es donde está la principal problemática de la representación de la mujer en el mercado laboral. Exactamente. Ahora, revisando el estudio, a nivel mundial, un 61% considera que se ha logrado equidad de género en los medios de comunicación. Uh-huh. En Chile el 51% considera que se ha logrado, mientras que un 45%, que es harto, considera que no se han logrado avances. ¿Por qué se da eso? Mira, fíjate que el tema de medios de comunicación es un tema que globalmente nos llamó la atención. ¿Por qué? Porque existía la hipótesis de que efectivamente hay voces más femeninas en los medios de comunicación, pero al parecer lo que está fallando son un poco los mensajes. Es decir, qué es lo que se dice respecto de las distintas temáticas que se hablen, no necesariamente temáticas de género, sino que cómo se aborda una temática que es totalmente distinta. Cómo se aborda, por ejemplo, la violencia en las calles, cómo se aborda la educación en instituciones públicas, etcétera, etcétera. Tiene que ver un poco con cómo se está manejando o abordando el contenido y el tono de los mensajes que se entregan en los medios de comunicación. Y evidentemente también aquí hay un rol más corporativo y de las marcas,
que también es otra pata del estudio que tiene que ver un poco que la responsabilidad también la tienen en parte las empresas que realizan publicidad a través de los medios de comunicación. O sea, en el fondo es el tema del contenido, no cuántas personas trabajan ni cuántas personas salen en pantalla. Exactamente. Ya. Tiene que ver con el contenido y el mensaje. Pero el contenido de todo tipo, porque tú me planteas, por ejemplo, en el debate educacional, por poner un ejemplo, hay una deficiencia de género en eso. ¿En qué sentido, por ejemplo? Porque me cuesta entenderlo, digamos. O sea, por ejemplo, yo quiero abordar sobre, no sé, un tema de educación, lo que está pasando, qué sé yo. ¿Y cómo le doy una perspectiva de género a eso, digamos, para no ser un informe o un reportaje machista? Por ejemplo, mira, un dato interesante que yo vi el otro día en redes sociales, me gusta mucho estar como bien conectada con estas asociaciones que tienen como objetivo darle fuerza a la voz de la mujer. En el área científica, creo que solo un 20% de los directorios de centros de formación de investigación y tecnológica tienen representación femenina igual a la masculina, solo un 20%. Entonces, evidentemente, cuando desde el punto de vista de los periodistas o los medios de comunicación quieren abordar un tema científico-tecnológico, recurro a la fuente hombre. Que es la fuente, tiene una proporción de 80% versus 20% hombres y mujeres. Entonces ya te estás encontrando con que tu fuente de información también tiene esta mirada desproporcionada. Perfecto, ya entendí. Género. O sea, si hablo de economía, generalmente voy a un economista, no a una economista. Puede ser, aunque puede ser un poco más profundo en ese sentido, pero en el fondo lo que tiene que ver es que al momento de buscar la fuente o el contenido, hacer este doble clic de que ya, este contenido te genera esta representatividad a nivel de género, o hay un sesgo detrás. Si esto finalmente tiene que ver un poco con el nivel de sesgo que exista en las fuentes de información, en los mensajes que se están realizando. Y con los puestos directivos. Exactamente. Ahí está todo. Sí. Qué interesante. Catalina Carreño es gerente de marketing de Intelligence de Activa. Nos trae este estudio que trae conclusiones que nos preocupan. ¿Crees que están bien orientadas las políticas públicas en nuestro país para ir cerrando esta conversación, Catalina? Yo creo que todavía carecen, desde el punto de vista de la profundidad del impacto que tienen que lograr, todavía tiene un espacio de mejora muy relevante y no solamente falta de profundidad en las herramientas en sí, sino que el nivel de compromiso por llevarlas adelante con la velocidad que se requiere. Es increíble que habiendo tenido una presidenta mujer en 2 oportunidades, todavía estemos al debe en esta materia. A mí siempre me ha llamado mucho la atención. Hay un tema como muy arraigado en la cultura chilena respecto a eso. Hay un tema, para generar los cambios, lo que se necesita, además de la motivación, es la voluntad, y ya la fuerza para poder sacar adelante todas las iniciativas y estrategias que tú hayas diseñado. Por lo tanto, el primer paso puede que se haya dado, pero los 2 siguientes, que son los más difíciles, es donde todavía parece que hay resistencia. Bien. Muchas gracias, Catalina Carreño, por haber estado con nosotros. Que tengas un muy buen día y te esperamos en una próxima oportunidad para ver si avanzamos en esta materia más adelante en un próximo estudio. Ojalá.